Buenas noches, mi nombre es Angeli Nieto, soy estudiante de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y hoy vamos a hablar de la sentencia de casación SP 2848 del 2020 con número de radicado 53872. Como hechos jurídicamente relevados, tenemos que el sábado 13 de agosto de 2005, dos soldados profesionales mediante engaños sacaron al soldado regular X en un vehículo ejecutivo en donde dieron muerte en un sector de Manzanillo en la ciudad de Medellín. Segundo hecho, tenemos que el soldado regular era un sujeto de protección, ya que era testigo en la investigación del asesinato de un funcionario público. Tercer hecho jurídico relevante, tenemos que la víctima y los victimarios salieron de las instalaciones de la unidad de manera clandestina, en forma de que en los registros no quedó constancia de ello. Cuarto hecho, tenemos que al sargento viceprimero Y se le acusa de haber permitido la salida de la víctima junto con los homicidas a sabiendas de su actuar criminal y porque fungió como suboficial de la guarnición de las 7 a.m. a las 7 p.m. A la primera instancia, según el juez, que se apoyó en las notas del batallón incorporadas a la actuación, determinó que aquel que asumía la posición de garante no era el sargento Y, sino el sargento A, pues este era el suboficial que se había delegado desde un principio. En segunda instancia, el tribunal explicó que a pesar de que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos enrolados en sus filas, no se puede acusar al condenado por la particular condición de que obró como suboficial de servicios el fin de semana, cuando precisamente se produjo el descenso del soldado X. Recuérdese que esta carga de trabajo adicional para el sargento Y no representaba la vigilancia personal y específica del afectado. Respecto a las categorías dogmáticas, precisa hablar primero de la comisión por omisión, que es lo más relevante en este caso, saber si el autor la tuvo o no en su posición de garante. Como lo establece el artículo 25 del Código Penal, cuando se asuma voluntariamente la protección de una persona o una fuente de riesgo dentro del ámbito de dominio. Y a su vez, como lo nombra la sentencia, en el artículo 87 del Protocolo Adicional Primero de 1997 del Convenio de Ginebra, donde se especifican los deberes y obligaciones de los comandantes en relación con sus subordinados. Asimismo, en el Estatuto de Roma de 1998, donde se especifican dos tipos de responsabilidad del superior, la militar y la civil. En el primero responde por los crímenes de sus subordinados que estaban asumando bajo un control efectivo o bajo su autoridad. Como segunda categoría dogmática tenemos la posición de garante, la cual juega un papel importante en la sentencia porque se trata de determinar si el sargento Y era garante del occiso X. La posición de garante se define por la relación que existe entre un sujeto y un bien jurídico, determinante de que aquel se hace responsable de la indemnidad del bien jurídico. De aquella relación surge para el sujeto, por ello, un deber jurídico específico de evitación del resultado, lo que quiere decir que el sargento Y estaba en la obligación de proteger al occiso X, ya que este, primero que todo, era una fuente de riesgo y segundo que todo, era un oficial bajo su mando. En este caso, tenemos que el 2 de julio del 2014 la Fiscalía impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva al acusado por coautor del delito de homicidio agravado. Esta es otra categoría dogmática en la cual el Código Penal expresa que los coautores son los que, mediante un acuerdo en común, se dividen el trabajo criminal, atendiendo a la importancia del aporte, teniendo en cuenta que estos sabían de la actuación criminal. La categoría dogmática que tenemos es el ejecutor material, que es la persona que convierte esa idea criminosa en comportamiento típico, y en tales condiciones es el único y verdadero autor. La demanda del casacionista propone dos cargos al amparo del causal primero del artículo 207 de la Ley 6000 del 2000. En este caso se habla de errores de hecho en la apreciación de la prueba. Es otra categoría dogmática en donde los errores de hechos justifican una decisión. En general, el error de hecho debe combatirse por medio de la prueba necesaria practicada conforme a los requisitos legales según el tipo de procedimiento. Aparte, se habla de la posición de garante que tenía el sargento en cuanto al soldado regular y que debía proteger su bien jurídico de la vida. Entendiéndose que los bienes jurídicos son aquellos intereses de la vida de la comunidad a los que presta protección el derecho penal. Se mencionó anteriormente, el 2 de julio de 2014 la Fiscalía dio medida de aseguramiento al sargento.
teniendo en cuenta que las medidas de aseguramiento implican la privación efectiva del derecho a la libertad personal, restricciones a su ejercicio o la imposición de otras obligaciones con el objeto general de garantizar el cumplimiento de las decisiones adoptadas dentro del trámite y la presencia del imputado en el proceso. Teniendo en cuenta que el resultado típico entra obviamente en la tipicidad, que es cuando intentamos acomodar un delito dentro del Código Penal con su verbo rector. Más específicamente es cuando la acción humana viola una norma y además debe reunir otros elementos de encuadre en alguna de las figuras que establece el Código Penal o en las leyes especiales. Aparte, hablamos de falso juicio de identidad, en donde se plantea que los jueces de instancia transgiversaron la prueba que mostraba que el acusado en su condición de suboficial tenía a su cargo el personal de soldados de la compañía y que por tanto sí ejercía como garante de la víctima. Respecto al falso juicio de identidad, quiere decir que se verifica cuando el juzgador tergiversa o distorsiona el contenido objetivo de la prueba para hacerla decir lo que ella no expresa materialmente. Por otra parte, se menciona el falso juicio de existencia. En este se acusa de haber dejado de valorar hechos e indicadores importantes para acusar al sargento. El falso juicio de existencia tiene ocurrencia cuando un medio de prueba es excluido de la valoración que efectúa el juzgador, teniendo en cuenta que debe haber sido llegado al proceso de forma legal, regular y oportuna. Es importante mencionar que la Corte no cita a ningún autor expresamente y que a su vez resuelve no casar el fallo proferido el 11 de mayo de 2018 por el Tribunal Superior de Medellín.